Recuerdan que leímos unos pasajes que decían que los escribas y fariseos se asombraban de qué, de su doctrina, la doctrina que vino a implementar. Y después decía en otra parte que habíamos leído antes que él les hablaba como quien tiene autoridad, autoridad para defender la doctrina. Gloria al nombre del Señor. Y también habíamos explicado un poquito que siempre la doctrina habla, la palabra doctrina significa enseñanza, enseñanza. Doc viene de doctor, de aprendizaje, doctor, el doctorado viene a ser así, ¿no? Y bueno, entonces habíamos dicho que siempre la doctrina te lleva a las iglesias que practican la sana doctrina, como hay una doctrina enferma, se dice sana doctrina, ¿no? Te lleva primeramente a ordenarte, a poner, a establecer un orden. La iglesia que tiene doctrina tiene un orden, como se maneja nuestra iglesia desordenada, entonces, y también la vida, el creyente que practica una doctrina tiene una vida ordenada, porque tiene una buena enseñanza, buena doctrina, ¿no? Te lleva al orden, y después decíamos que te lleva a la limpieza, a limpiarse de todos los pecados, de toda la contaminación del mundo, de todos los modernismos, de toda la mundanalidad, gloria a Dios, y que te lleva también al pudor. Sobre todo esta parte que ya la explicamos el miércoles pasado, al pudor, que es sentir un temor reverente por las cosas de Dios. Usted va a ver mucha gente que a veces se acerca a la iglesia del Señor, como yo me acuerdo de una hermana que vino a la iglesia un buen tiempo, eh, de pantalones, llegó de pantalones, trabajaba en una fábrica donde todas las mujeres usaban pantalones y ella era la encargada, no andaba de pantalones, había que, bueno, trabajar ahí en ese lugar. ¿Y qué pasó? Un día entró a la iglesia y había una visitación del Espíritu Santo y Dios puso como un pudor en ella, ¿no? Y ella se miró y vio a todas las hermanas de pollera y dijo, ¿qué hago yo de pantalones? Y ese fue el último día que usó pantalones, hermana, porque Dios puso un pudor. Bueno, eso usted va a ver creyentes que son desordenados, que no tienen doctrina, porque no tienen ese temor reverente, ¿no? No puedo venir a la casa de Dios con un pantalón chupino, ¿no? Con un pantalón apretado como si fuera Pedrito Rico, no sé, Marcelo Polino, no sé quién, Marley, no sé quién sería, ¿no? Pero entonces uno tiene que venir como ordenado, ¿no? Tampoco con una minifalda, ¿no? Una hermana, a veces una hermana trajo una pollera larga, siempre andaba de pollera corta, y el pastor se puso contento, mirá, vino de pollera larga la hermana. Cuando se dio vuelta el tajo le llegaba hasta acá, tenía un tajo hasta acá, casi hasta acá arriba, ¿no? Y bueno, o sea, una de cal y una de arena, dijo el pastor, ¿no? Parecía que estaba todo bien. Bueno, entonces eso es lo que es tener doctrina también. Entre otras cosas que fuimos enseñando es, aleluya, el pudor, el temor a Dios. Cuando un creyente tiene doctrina, bueno, no me puedo presentar al templo delante de Dios así nomás, vestido de cualquier manera, qué sé yo, sin siquiera lavarme la cara para ir a la iglesia, ¿no? Si es de mañana temprano, venir con todos los pelos parados, ¿no? Si, qué sé yo. Bueno, pero el pudor hace al aspecto exterior, ¿no? De cómo tenemos que estar, ¿no? Y habíamos dicho, aleluya, que la doctrina identifica. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? La doctrina, cuando una iglesia tiene doctrina, la gente del barrio identifica a esa iglesia como una iglesia ordenada, como una iglesia que tiene sana doctrina. Y la doctrina identifica a los miembros de esa iglesia. ¿Por qué? Porque la gente dice, mira, debe pertenecer a una iglesia sana. Cuando usted va por Calderón de la Barca, no sé, por Da Vinci, y mira y ve a las hermanas que andan ahí vestidas, difícilmente usted diga, esa es cristiana, si la ve de pantalones, si la ve con el cabello corto, recortado, ¿no? Si la ve toda pintada, jamás le va a decir, ¿no? Paz al Señor, hermana, porque no la identifica como hermana. En cambio, cuando es una iglesia que tiene sana doctrina, anda la hermana con la pollera hasta donde tiene que ser. Siempre la pollera tiene que ser debajo de la rodilla, ¿no? Debajo de la rodilla, ¿no? Gloria a Dios, porque uno se sienta, como decíamos hace poco, ¿no? Y a veces el hombre también, a los hombres la palabra también es para los hombres vestirse bien, como la gente, ¿no? Miren, yo le voy a contar algo. ¿Puedo abrir mi corazón esta tarde a ustedes? Pocos amenes. ¿Puedo abrir mi corazón a ustedes? Cuando yo era nuevito y estaba con la hermana Sarita y tenía un solo pantalón, un solo pantalón.
y yo me tenía que acostar para que Sarita me lave el pantalón. Cuando el pantalón se secaba, ahí me volvía a levantar. Estábamos pasando la época de vaca flaca, ¿vio? Como, no lo entendí, Sarita, bueno, pero tenía un solo pantalón para ir a la iglesia. Bueno, pero ese pantalón igual se ve que yo engordé y me quedaba apretado. Y ¿usted cree que el pastor me llamó la atención? No, los hermanos de la iglesia que cuidaban la doctrina, los hermanos, por eso a veces digo, la iglesia y la doctrina tenemos que cuidar todos, entre todos. Yo no tengo que esperar que venga el pastor a llamarle la atención al hermanito que yo con él como o tomo mate o estoy todo el tiempo con él si veo un defecto. No tengo que esperar que venga el pastor. O la hermana, no tiene que esperar que venga la hermana Sarita, ¿no? Sino que vos también le podés decir, mira hermanita, vestite bien, o tu hija o tu hijo, lo que sea, porque esa es una forma de ser celosos de la doctrina, de cuidar todo junto, ¿no? Bueno, ¿qué le cuento? El pantalón me quedaba apretado y a mí me agarró un hermano que era obrero, ni diácono era, y me pegó una zamba, me dijo, ¿cómo va a andar con ese pantalón así, así? Y después que me terminó de retar un buen rato, me subió, me bajó, me ramió por todo el barrio y me retándome mal, que cómo podía andar con ese pantalón y encima no le da vergüenza venir a la iglesia, me dijo un montón de cosas y digo, sabe que yo no tengo otro pantalón. Pero en esos días vino alguien y me regaló 3 pantalones más. Después ya tenía pantalón para ir, ¿eh? Aparecía, tenía uno para los sábados, otro para los domingos, y yo quería que haya culto ya el lunes, pero el lunes no había culto, para usar el otro, ¿no? Bueno, pero Dios bendice así, ¿no? Cuando uno tiene temor a Dios, ¿eh? Entonces la doctrina dijimos que identifica. Vamos a hablar un poquito ahora acá de la gente que se opone a la doctrina. La doctrina es algo muy combatido porque la doctrina es de Cristo, la doctrina, la iglesia con buena doctrina, los creyentes con sana doctrina representan un poco a Dios, es una representación de Dios en la tierra. Cuando Jesucristo vino a comenzar su ministerio en Israel, el primer sermón que él da es el sermón del monte, y ahí, cuando él termina de dar el sermón del monte, que es el primer sermón, él viene a predicar a una nación desordenada, una iglesia que no tenía doctrina, no tenían código, una iglesia que estaba siendo oprimida por el imperio romano, un pueblo, una nación oprimida por el imperio romano y encima una tiranía religiosa hecha por los fariseos, por los escribas, por los sacerdotes que de ese tiempo, entonces el pueblo vivía de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? No había un orden, estableció una doctrina. Y cuando Jesucristo predica el Sermón del Monte, que dura 3 capítulos, eso dura 3 capítulos, esos 3 capítulos que él habla del orden, viene a hablar del perdón, habla de todas las cosas que explica ahí en el Sermón del Monte, y cuando termina el sermón, como poniendo el broche final al mensaje, él habla de los 2 constructores, del hombre que edificó su casa sobre la arena y el que edificó su casa sobre la roca. Y cuando termina de hablar, los que oían, la gente dijo que se asombraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Bueno, ¿cuánto hasta aquí van a velar y a cuidar la sana doctrina? ¿Qué es lo que tiene que identificar nuestra iglesia? La sana doctrina, ¿no? Porque es una parte de Cristo que está en nosotros, ¿no? Bueno, pero hay mucha oposición para la doctrina. Vamos a ir un poquito al libro de Romanos. Hoy tenía pensado dar pero ya se nos fue mucho la hora, un pequeño pantallazo para aquellos que quieran preparar un mensaje, ¿no? Un día organizar un mensaje. Yo dije, bueno, voy a hacer como una apertura, esa era la idea principal. Vamos a hacer una apertura haciendo en 5, 6 minutos, 8 minutos, un comentario sobre cómo organizar un mensaje, pero lo vamos a dejar para otro día, ¿no? Para otro día. El mensaje se iba a llamar, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Mm? Y usted búsquelo en la Biblia, ¿a quién le hicieron esa pregunta? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Bueno, vamos a mirar libro de los Romanos capítulo 16. Libro de Romanos capítulo 16. Libro de Romanos capítulo 16. Gloria al nombre del Señor. Vamos a mirar desde el versículo 17 al 20. Versículo 17 al 20, gloria al nombre del Señor. Amén.
Versículo 17 del libro de Romanos, capítulo 16, dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En contra de qué? De la doctrina. Dice, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Mire qué claro, qué directo, ¿no? Acá dice que se fijen en aquellos, aleluya, dice, mas os ruego, hermano, que se fijen bien, ¿no? En aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ellos habían aprendido. La iglesia de Roma, la iglesia que estaba en Roma, recibe esta carta dada por el apóstol Pablo y especialmente él hace énfasis en la defensa de la doctrina en cuanto, en el final, en el último capítulo, cuando él se está despidiendo y dijimos ahí que daba un montón de nombres difíciles, ¿no es cierto? Nombres raros, ¿no? ¿Se acuerdan los nombres? Bueno, después no lo vamos a decir ahora. Entonces, todos esos nombres que él da, y aquí como que insertado en ese saludo está este pasaje que habla de cuidar y de defender la doctrina, ¿no? Hay gente que se opone a la doctrina. Dice, mire, que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué le dice? Que se aparten de ellos, que se alejen de ellos. Hay gente que no le gusta ordenarse, que el espíritu inmundo, el demonio, siempre tiene a flor de labio de ellos una rebeldía a rebelarse, y cuando uno le diga, enseña, le señala o le corrige, ¿no? Pero nosotros estamos aquí para obedecer lo que el Señor ha mandado, gloria a Dios, ¿no? La palabra del Señor. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y le dice que se alejen. ¿Qué más dice? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Bueno, amén. Oren por el pastor, porque no sé cuánto tiempo va a durar. A ver, con esta gripe, hasta Itamar se ríe. Tomamos un sorbito de agua, mientras damos gloria a Dios. Amén. Nos andábamos con un resfrío fuerte a partir del lunes, el domingo a la noche ya estábamos bastante resfriados y muy congestionados, pero después se fue pasando en estos días, ¿no? Amén. Dice así, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Miren en qué nivel, escuche con atención esto, parece, hoy que estamos poquito, prestemos mucha atención para tratar de aprender. Esto nos hace ver el celo que el apóstol Pablo tenía por la doctrina. Y él considera grave, algo terrible, grave, que una persona se oponga a la doctrina de Cristo, ¿no? A la enseñanza. Y dice, porque esas personas causan divisiones. Es verdad, ¿eh? ¿Verdad? Y dice, porque tales personas, era tan delicado el tema, que le dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Amén. ¿Qué serían? Acá lo primero que dice que lo hacen por una ventaja económica, ¿no? Tratando de sacar una ventaja, ¿no? Material. Dice, porque tal persona, primero que nada le dice, si no tienen la doctrina de Cristo, no sirven a quién, no sirven a Cristo. No sirven a Cristo. Si no tienen la doctrina de Cristo, no sirven a Cristo. Y todos aquellos que no practican, una iglesia que no practica la doctrina de Cristo, aunque tenga un cartel luminoso allá afuera, si allá adentro no hay una doctrina de Cristo, no sirven a Cristo. No lo dice el pastor Herrera, sino que lo dice ¿quién? La palabra del Señor. No sé si esto a usted le arranca un gloria a Dios, le arranca un aleluya, pero damos gloria a Dios por la palabra. Entonces aquí nosotros, ¿qué aprendemos? Que si practicamos
practicamos esta forma de servir al Señor, si cuidamos y velamos por la doctrina, y si somos celosos como el apóstol Pablo, es porque estamos tratando de agradar al Señor. Bueno, ¿cuántos dan gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, acá le dice que esas personas, dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, que quiere decir buscando una ventaja material, buscando un beneficio económico para ellos, ¿no? Dice, y con suaves palabras, ellos que hacen, con suaves palabras, con astucia, quieren convencer a los otros. No, pero no seas tan santulón. No, que no hay que ser tan ahí, no seas tan fanático, no seas tan extremista, no, porque estamos en otros tiempos. En estos días hablamos con unos pastores que hoy en día la palabra que se está usando mucho, no, pero eso era para otro tiempo. Pero Dios no cambia, la Biblia no cambia, la palabra no cambia y nosotros tampoco debemos cambiar. ¿Cuánto entienden? El evangelio que hemos aprendido una vez, ese tenemos que practicar sin cambiar. ¿Y qué son las palabras, suaves palabras? Cuando vienen para querer convencerte, ¿no? Con astucia, ¿no? Con esa lengua suave, ¿no? Para querer con palabras suaves. Y las lisonjas, ¿qué son las lisonjas? La lisonja es cuando hay una adulación, cuando hay una adulación y te dicen, qué bien que andarías vos en otra iglesia, ¿sabés qué? Acá ni te tienen en cuenta. Acá no son ni alcanza ni para portero acá, pero allá vos serías un apóstol, allá sería, ¿sabés qué? En aquella iglesia, ¿no? Y lisonja, o mirá que vos estás para más. ¿Cómo el pastor no tiene visión espiritual ese pastor que no ve tus dones, tus talentos, no ve que vos sos un súper, y mirá, y así, ¿no? Y después cuando queremos acordar te van alejando, ¿no? Dice, ¿y a quiénes engañan los corazones de quiénes? ¿Tiene la Biblia abierta alguno? De los ingenuos, no de los ingenieros, sino de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Aquellos escasos de entendimiento o aquellos que se creen y que lo toman para ello cualquier cosa que no viene de Dios. Esos son los ingenuos, que a veces viene y le endulzan el oído, le dicen cosas y ellos creen que no tienen discernimiento, no tienen luz espiritual y creen que eso es de parte de Dios. Por eso que Dios nos guarde, ¿no? Que Dios nos guarde en todo. Tenemos que velar para que nuestros oídos estén atentos, ¿no? Y lo que viene de Dios lo tomamos y lo recibimos, ¿no? Pero lo que no es de Dios, ahí lo dejamos, ¿no? Por eso, aleluya, a veces hay familiares nuestros que indirectamente con su lisonja, con sus cosas, nos quieren apartar de hacer la verdadera voluntad de Dios. ¿Cuánto levantan la mano al cielo? Hay veces hay lucha, hay creyentes que no tienen lucha en su iglesia, porque acá nadie los molesta, acá hay unidad, acá nos amamos, acá nos respetamos, pero en su casa hay una tremenda batalla que ellos tienen que enfrentar, pero cada día tomarse, aleluya, y perseverar en la doctrina de Cristo. ¿Cuántas veces hay maridos inconversos que le dice a la esposa, no, mirá, ponete un pantalón apretado, mirá cómo andás, te vestí como la bruja cachabacha, así estás vestida como la chilindrina, dice, mirá tu cabello, ¿por qué no te teñís? Porque, y bueno, con suave lisonja, ¿no? Vos te pegás una teñida, una estirada de ojo ahí y te vas a rejuvenecer 15 años, no sé, hacerte un lifting, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, pero la palabra embellece porque el pecado trae envejecimiento, ¿no? El pecado arruina la vida, ¿no? Bueno, ¿cuánto se anima a dar un gloria a Dios todavía, gloria a Dios? Entonces, ¿qué es lo que estamos señalando acá? Que el apóstol se despedía de la iglesia de Roma y le envía la carta. Pero había una preocupación de él para que los hermanos de allá, de este lugar, velaran y cuidaran la sana doctrina. Qué lindo es congregarse en una iglesia que tiene sana doctrina, ¿no? Bueno, por eso, aleluya, nosotros lo podemos decir hoy cuando alguien fue a una iglesia muy modernista, donde prenden y apagan la luz y parece un boliche bailable, todo, y alguien se presentó en la puerta de la iglesia, una mujer, una hermana, y dijo, estoy buscando una iglesia de sana doctrina. Le dijo, no, entonces vaya a la iglesia del pastor Herrera. Y eso que él mucho no me quiere, ¿no? Es más, él dio una profecía y dijo que yo me iba a morir. Y bueno, sí, algún día me iba a morir, pero no cuando él quiera, ¿no? Él dijo, no, el pastor Herrera se va a morir en cualquier momento. Dijo, y bueno, esperemos.
Gloria a Dios. Enseguida Sarita dijo, vamos a sacar un seguro de vida, dice. Y bueno, pero no, ese hermano, y él mismo, no sé si Dios tomó la boca de él y la mandó para acá. La mandó para acá, no, una iglesia de sana doctrina. Y entonces esa iglesia de él, ¿qué iglesia es? Es una iglesia que no tiene sana doctrina, una doctrina enferma. Bueno, pero todo eso es para la gloria de Dios. Que dijimos que la doctrina identifica a la iglesia y a los que la practican. Bueno, ¿cuántos pueden decir nosotros somos creyentes de sana doctrina? Levanten la mano los que son creyentes de sana doctrina. Aquí, en la escuela, en todos lados, ¿no? Gloria a Dios, en el trabajo, en todo lugar, gloria al nombre del Señor. Entonces, aquí el apóstol, la preocupación de él le decía, hermano, les ruego, mire con qué palabra, él tenía autoridad, porque era el apóstol fundador para mandarlos. Pero ¿qué palabra utiliza? Porque Pablo era un caballero, era respetuoso, educado, y no se dirige a sus hermanos menores imponiendo autoridad, con violencia o queriendo, aleluya, retándolo ni nada de eso, ¿no? Siendo un autoritario, un mandón, sino que le dice, les ruego, hermano. Bueno, ¿cuánto entienden esto, no? Les ruego, hermano, que se fijen en los que causan división. Le dice, defiendan la doctrina, luchen contra aquellos que se oponen a la sana doctrina, ¿no? Porque esa oposición iba a haber. El apóstol, aleluya, la palabra dice que hubo en el tiempo antiguo falsos profetas y nosotros dijimos, pero eso era para el tiempo antiguo. Y el versículo siguiente dice, y habrá entre vosotros, para que nadie se crea que se va a salvar, habrá entre vosotros falsos profetas, ¿no? Bueno, pero acá estamos hablando de esta parte. Versículo 17, ya lo leímos, 18, también, ahora vamos por el 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Mire qué bien, Gloria a Dios, que él dice, ustedes que son una iglesia obediente, que van a entender las cartas que mandaba el apóstol Pablo en el tiempo de la iglesia primitiva, llegaban a la iglesia y eran dirigidas al pastor de esa iglesia, y las cartas que el apóstol enviaba eran leídas a toda la iglesia, desde el púlpito el día domingo, que era el día que se congregaban todos, generalmente el día domingo dije yo, pero generalmente el día sábado, porque los judíos guardan el sábado, la mayoría, bueno, y la iglesia era leída, cuando estaba la mayor cantidad de gente, ahí el pastor de la iglesia la leía y eran directivas del apóstol Pablo, ¿no? Pero hoy el Señor las ha dejado para nosotros y le dice, les ruego que cuiden la doctrina. ¿Cuánto entienden? ¿Cuánto entienden? Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Se ve que era una iglesia de buen testimonio, Dice, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Preferible ignorar el mal, gloria a Dios. Dice, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire qué promesa, ¿no? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Mire qué promesa, por ser obediente, por cuidar la doctrina, hay acá una promesa de tener victoria. Vas a tener victoria en tu hogar si no te cansas de velar, de vivir el evangelio que un día aprendiste. No te enfríe, no te quede, no te aparte, no te canse, ni escuches, aleluya, aquellos que quieren hacerte desviar de la obediencia o desviar del camino. Bueno, ¿cuánto dan gloria a Dios en esta noche? Dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Mire, acá le está diciendo que con la autoridad de Cristo, practicar la sana doctrina, ordenarse en la vida trae autoridad.
trae autoridad, ¿eh? Por eso, aleluya, cuando nosotros estamos ahí, nosotros no somos unos pobrecitos, no estamos en nuestra casa, en nuestro hogar o acá en la iglesia para darle lástima, para producirle lástima al diablo. No estamos para darle lástima, sino que estamos para reprenderlo, para expulsarlo y en el nombre de Jesús para atarlo, para que se sujete y salga de nuestro hogar en el nombre de Jesús. Usted no es un fracasado, no es un derrotado, no es un perdedor, sino que acá dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Qué es lo que me quiere decir? Seguir perseverando porque va a haber victoria. Seguí obedeciendo porque va a haber victoria. Seguí obedeciendo porque la victoria está cerca, va a haber victoria. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra. Acá nos manda en segunda de Juan, vamos a mirar otros versículos más. Segunda de Juan, gloria a Dios. Ya estamos en esta última parte de la doctrina que hemos hablado como 3 semanas, 2 o 3 semanas seguidas, sobre diferentes aspectos de la doctrina. Gloria al nombre del Señor. Vimos de dónde viene, de quién es la doctrina, quién la enseñó y cómo la tenemos que cuidar y vivir. Segunda de Juan, Juan 9, a ver qué dice segunda de Juan 9, lo tengo por acá. Segunda de Juan. Segunda de Juan 9, a ver si está en qué parte nos encontramos. Segunda de Juan, versículo 9. Segunda de Juan, versículo 9, acá habla de los que no perseveran en la doctrina. Miren lo que dice acá de aquellos que no perseveran. Segunda de carta del apóstol San Juan, que tiene un solo capítulo, un solo capítulo en el versículo 9. ¿Cómo dice la palabra? Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. ¿Cuánto entienden esto, no? ¿Cuánto entienden esto? Tiene al Padre y al Hijo, gloria a Dios, y por supuesto al Espíritu Santo, ¿no? Mire, acá, en ese tiempo habían entrado en las iglesias muchas costumbres paganas, muchas sectas diabólicas se habían infiltrado contaminando la iglesia. Y aquí el apóstol, aleluya, les habla de permanecer en la doctrina. Ahí mire, desde el versículo 4 para adelante hasta el 11, ahí habla, ¿no? De todo, de la gente que combatía la doctrina de Cristo, la forma que trajo el Señor de vivir la nueva vida en Cristo, ¿no? Mire lo que dice. A ver, ahí ya les explico un segundito más. Bueno, pero vamos a mirar acá. Vamos a leerlo otra vez a ese versículo porque quiero pasar a otro versículo. Mire, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y él, mire lo que dice, esto es grave. Se apartaron de la doctrina y ya Dios no está más en esa iglesia. Esa iglesia que en otros tiempos, hoy en día usted se va a encontrar con muchísimas iglesias que, hermanos, que encontrás de tiempo que vos hace mucho no los ves. ¿Y dónde estás congregando? En tal lado. ¿Y cómo está la iglesia? Le preguntas. No es lo mismo que era antes, te dice. No es lo de antes, ¿Y qué pasó ahí? Se vino todo abajo, se apartaron la doctrina, se enfriaron, se quedaron. No hubo gente valiente que combatiera la mundanalidad, que combatiera el modernismo y permitieron que entrara toda la iglesia, adentro de la iglesia el modernismo, toda la mundanalidad, porque no hubo valiente que se pararan en el nombre del Señor y que aplastaran en breve a Satanás. No hubo gente así que defienda, ¿no? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mire qué grave que, ¿no? A veces usted escucha predicar de la doctrina, porque es verdad. Es grave no tener la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que perseverar en la doctrina. Mire lo que dice, versículo 10, léalo conmigo. Si alguno viene a vosotros y no trae, ¿qué? Esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido.
¿Cuánto entienden esto? Levante la mano los que entienden esto, ¿eh? A veces, gloria a Dios, hay creyentes zancochados que vienen a traerte cosas que no son de Dios y el creyente, bueno, enseguida ya le prepara un asado, le dice, anda a preparar una sopa, poner a hervir unas mandiocas, que vino el hermano fulano. Y es un zancochado, un mundano que no merece ni un mate siquiera, ni un mate amargo, aunque, ni gastar en azúcar. ¿Eh? Y encima le dicen bienvenido y lo reciben como si fuera no sé qué, ¿no? Y bueno, un gran siervo de Dios, terrible, sinvergüenza, estafador, corrupto, que hizo de todo por ahí. Y los hermanos, como no tienen entendimiento, ellos le abren la puerta a cualquiera, participan con cualquiera. Mire, esto hay que tener cuidado, ¿no? A veces hay gente que se ha revelado de iglesias y andan buscando aliados. No, pasaba por acá y quise visitarlo y ya va, ¿no? Y bueno, hermano, que Dios los bendiga. Y si está la hermana sola, ¿no? Y allá de la puerta, ¿no? Lo recibe allá en la puerta y es posible ya le larga el perro por si quiere entrar, ¿eh? Y allá en la puerta le dice, no, mi marido no está, no está, así, listo, ya está. Bueno, mire lo que dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? A ver, repítalo la iglesia, para que se le grabe. No lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. Usted dice, bueno, pero antes eran nuestros hermanos, y bueno, pero salieron. El libro de Judas dice, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Bueno, si están en la misma doctrina, y bueno, tenemos muchas cosas que compartir, porque nos une la doctrina, pero si ya están en otra, ¿no? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? ¿No? Dice, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, ¿no? Bueno, este versículo, no sé si mi esposa se acuerda, nuestros pastores, los primeros pastores que tuvimos, a este versículo te lo enseñaban de memoria. Mi pastor se pasaba meses y meses y meses enseñando sobre la doctrina. Nosotros no gastamos tanto tiempo enseñando sobre doctrina porque pensamos que la iglesia ya lo sabe, pero a veces no es del todo así. Hay un montón de temas que la iglesia tiene que aprender, pero no se olvide nunca. Cuando uno se empezó a deslizar, lo primero que pierde es el temor, el pudor. Ya sale por ahí en musculosa, en cuero, la hermana en pleno verano, ahora hace poco dijo alguien, miren que ahora viene el calorcito, ¿no? Y las hermanas ya empiezan a andar con musculosa, todo, ¿no? Y los varones mal vestidos, y usted lo ve ahí en la puerta, como decía Villán el domingo cuando predicaba, ¿no? Y lo encontró al siervo, que se llamaba, yo soy un siervo de Dios, sabía decir, y lo fueron a ver y andaba en yorcito y en musculosa en la puerta de la casa, ¿no? Bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, hermanos, nosotros pusimos distancia con iglesias que en esas iglesias aceptan el casamiento y recasamiento. Amén, pueden decir amén, Marcelita, Pusimos distancia, con muchas iglesias que son amigos, claro, por ahí nos encontramos, nos saludamos, ¿no? Pero hemos puesto distancia con iglesias que practican el casamiento y recasamiento. Ellos tienen ministros que son divorciados, casados y vuelto a casar, Ya cuando la esposa se puso vieja, empezó a engordar, la cambiaron por otra más joven y más nueva y más flaca todavía. Por eso, cuidado las hermanas con engordar, Bueno, ¿cuánto dan gloria a Dios? Bueno, las hermanas dan gloria a Dios todavía, amén, amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, ¿y qué pasa con eso? Yo no puedo estar con él, ¿por qué es tan adulterio? Ese hombre está en adulterio, es un adúltero. ¿Por qué? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que no tiene mi doctrina, no tiene la doctrina que practicamos nosotros. Bueno, ¿cuántos todavía dan gloria a Dios? Tendríamos mucho para leer, pero rapidito ya vamos a Tito, libro de Tito, gloria al nombre del Señor, colaborador del apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre, libro de Tito, y vamos a leer otras en Timoteo, hay varias en Timoteo. Podemos leer rapidito, Primera de Timoteo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, no vamos a dejar nada colgado, mejor. Primera de Timoteo, y ahí cerquita está Tito, así después pasamos la hoja,
y está Tito. Así que vamos a primera de Timoteo y después vamos a ir a Tito. Gloria al nombre del Señor. Primera de Timoteo, gloria al nombre del Señor. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 8. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿y a qué? Y a la doctrina que es conforme a la piedad, a la fe, al temor, está envanecido y nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, ¿no? Aquellos que no tienen la doctrina practican esas cosas, ¿no? Dice, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, aleluya, con esto. Algo así dice, ¿no? Bueno, gloria al nombre del Señor. Bueno, aquí también habla de que cuidar las sanas palabras, decía, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, es porque se ha envanecido y empieza a practicar todas esas cosas. Capítulo 2 de Tito, ahí nomás damos vuelta a la hojita, capítulo 2 de Tito, ese es el más completo que hay, que habla mucho, bueno, de todo, ¿no? Pero que habla mucho de la doctrina. Teníamos unos pasajes en Apocalipsis. Vamos a cambiar para leer un versículo solo y después volvemos a Tito, que así que tiene más largo. Capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis, el último librito, Apocalipsis, capítulo 2, un segundito. Capítulo 2 de Apocalipsis, gloria al nombre del Señor. Ahí les digo, capítulo 2 de Apocalipsis, vamos a ver acá un versículo que el apóstol Juan habla en la revelación del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 2, versículo 14. Apocalipsis 2, esta carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Gloria a Dios, a mí vemos a la hermana Leo, gloria a Dios. Gracias al Señor está con nosotros, ya llegaron. Seguida terminamos el culto y los vamos a abrazar, ¿no es cierto? ¿No? A saludar, gloria a Dios, porque no los vemos hace rato. Bueno, Apocalipsis 2, versículo 14. ¿Qué dice allí? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, todos conocemos ese relato, ¿no? La doctrina de Balaam es una doctrina de pecado, de fornicación, de perversión, de todo ese tipo de aberraciones. Balaam fue un falso profeta que fue contratado por plata. La doctrina de Balaam practican aquellos que cobran también. Mucha gente lo invitan a predicar y dice, bueno, pero tiene la tarifa, vale tanto, ¿no? Esa doctrina de Balaam que te cobra, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, Balaam fue el que le enseñó la estrategia, cómo derrotar a Israel. ¿Cómo derrotar a Israel? Balaam, ¿qué hizo? Balaam le dijo al rey Balac, le dijo, mirá, vos querés hacerlo derrotar a Israel, hacerlo caer en pecado. ¿Y cómo lo hacemos caer en pecado?
le enviaron las mujeres moabitas al campamento de Israel y los hijos de Israel hasta los príncipes. Por eso Moisés los ahorcó al pleno día, dice, al sol del día los ahorcó. Dice, ¿por qué? Porque esas mujeres enviadas con ese poder satánico, diabólico, para seducir a los hombres de Dios, los hizo caer en pecado. Entonces, donde hay pecado, Dios ya no habita, ¿no? Entonces ahí Israel, después ahí cayó un juicio, 14.300 hombres fueron muertos. ¿Por qué? Porque ellos habían fornicado, ¿no? Ahí con esta doctrina de Balaam, la doctrina de Balaam. Bueno, nos quedan unos minutitos para ir a Tito, buscamos el libro de Tito, ya le digo, capítulo 2 de Tito, es el que más, después esto lo van a terminar de leer en su casa, ¿no? Ahora solamente lo leemos y después ya, gloria al nombre del Señor, amén. Bueno, miramos esto. Esta recomendación del apóstol Pablo a Tito, escuchen un segundito, porque después ya no lo voy a explicar. Tito era colaborador joven, como Timoteo, del apóstol Pablo, y él es enviado a hacerse cargo de una iglesia que estaba en la isla de Creta. La isla de Creta era una isla paradisíaca, unos paisajes hermosos, pero era una ciudad muy moderna, donde había mucho modernismo y sobre todo venía a ser como Mar del Plata, una cosa así, una inmoralidad total, una ciudad corrompida, y ahí él es enviado para ser el pastor, el dirigente, y le dice, y cuando la iglesia empiece a crecer, levanta un siervo en cada villa, le dice acá, cada villa, en cada ciudad, en cada barrio, pone una iglesia, pone un siervo, ¿no? Pero le dice que vivan esta doctrina. Mire, y acá le habla el apóstol, la recomendación del apóstol al joven pastor que iba a enfrentar a todo el modernismo, todas las depravaciones, las degeneraciones, las malas costumbres que había en esa ciudad. Él iba a abrir una iglesia de sana doctrina. Y si está aquí en la Biblia, quiere decir que esa iglesia tuvo victoria, ¿no? En medio de la inmoralidad, una iglesia de sana doctrina tiene que marcar la diferencia. En tu barrio puede haber muchas iglesias, pero si la iglesia que tú estás tiene sana doctrina, esa va a marcar la diferencia y esa está agradando a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ¿cuánto dan gloria a Dios? Versículo 1 del capítulo 2 de Tito dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos, mira, acá empieza a ordenar a todas las edades de la iglesia, ¿no? A todas las edades. Acá hay para todo, nadie se salva. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, su manera de vestir, su forma de estar. Dice, no calumniadoras, y acá le dice que no sean cauchas. Dice, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Maestras del bien, que enseñen, la maestra, ¿no? Versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Hacemos un pequeño alto acá. Y yo le hago una pregunta a ustedes que están todos tan calladitos. ¿Se puede enseñar a amar? Yo tomo agüita y ustedes me contestan. ¿Se puede enseñar a amar? Acá dice que sí, ¿no es cierto? ¿Se puede enseñar a amar? ¿Cuánta gente llegó a la iglesia que no amaba a su marido? ¿O cuántos maridos llegaron que no amaban a su esposa? ¿Cuántos maridos llegaron que amaban más a la vecina que a la esposa? Pero en la iglesia, Dios transformó esos corazones, esa vida, y les enseñó a amar. ¿Y quiénes le enseñaron? Las ancianas de la iglesia, las maestras. No es que uno tenga, qué sé yo, anciana puede ser una hermana que no tenga muchos años de vida, una anciana, una maestra del bien,
Puede ser una hermana que qué sé yo, que no pase los 40, qué sé yo, pero que tenga varios años, aprendió y le puede enseñar a las que recién llegan. Dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos. ¿Eh? Bueno, gracias a Dios que acá las hermanas aman a sus maridos. Eso creo, ¿no? Tengo fe, soy un hombre de fe. Que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, ¿no? A los hijos también hay que amarlos, gloria a Dios. No le demuestre que lo ama comprándole un celular nada más, sino que ámelo instruyéndolo en la palabra. Bueno, versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Acá le tienen que enseñar las hermanas mayores a las más jóvenes cómo manejarse en su casa, amar a su marido, ¿no? Amar al marido, aunque venga tarde, lo recibe bien, lo recibe con la comida, y cuando tiene que salir con la ropa planchada, al otro día cuando va al trabajo se levanta, o no que le dice, no, tira la llave arriba del techo, tira la llave de afuera, no, se levanta para darle, tomá, llévate un reviro, llévate algo para el trabajo, llévate esta chipa, lo que sea, y lo atiende y le hace un café, un té, ¿no? Y así nomás, ¿no? Bueno, ¿cuántos entienden eso, no? Bueno, esto sería más largo de explicar, pero se me fue la hora. Dice que enseña a las mujeres más jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, castas, es pura, ¿no? Cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Por qué blasfeman a veces los mundanos? Porque ven malos ejemplos en los creyentes, porque tienen una Biblia, tienen corbata, pero después viven como el mundo, ¿no? Viven como el mundo y dicen, ¿no? Bueno, que Dios nos ayude, ¿eh? El hermano Miguel predicó muy lindo el día domingo, ¿no? Y qué lindo que se pueda hablar esa palabra con toda libertad, ¿no? ¿Sabes? Les voy a contar algo, un secreto, ¿no? Uno es pastor hace mucho tiempo y hay algo que les quiero decir. Muchos ministros no predican estas cosas porque no lo respaldan con su vida. Sus hogares son un desastre, sus hijos son un desastre, las hijas son un desastre, entonces ellos no tienen autoridad moral para enseñar a la gente a vivir de una manera ordenada y temeroso de Dios. Pero que Dios nos guarde y nos ayude, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Así que esto quería decirle. Bueno, ¿qué más que dice? Versículo 5 decía, a ser prudente, casta, cuidadosa de su casa, buena, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a las jóvenes que sean prudentes. Vio la jovencita, decían, le toca a papá, le están dando a mamá y a papá, pero ahora acá a las jóvenes, ¿no? Que sea a las jóvenes que sean prudentes, y a los jóvenes, dice, exhorta a los jóvenes, a todos, ¿no? A los jóvenes, varón y mujer. Que sean prudentes, dice, presentándote tú en todo, porque él era un ministro joven, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Primero que miren tu ejemplo, que miren tu vida, cómo vivís, cómo sos, cómo caminar. Buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos, dice, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Hacemos un alto aquí. ¿Por qué le dice exhorta a los siervos? Porque en el tiempo que se escribió esta palabra, había esclavos, había siervos, ahí había esclavos. Entonces la palabra está dirigida porque muchos esclavos se convirtieron al Evangelio. El apóstol Pablo habla la carta a Filemón, que un día la vamos a explicar bien. Ese Filemón era un esclavo que se le escapó al amo y fue justo a la cárcel donde estaba Pablo, ¿no? Onésimo, de ahí esa carta que habla ahí. Bueno, todo eso quería decirle. Pero mire lo que dice acá. Como era en ese tiempo se practicaba la esclavitud, entonces la palabra también era para los esclavos. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen ¿qué? La doctrina de Dios nuestro Salvador.
dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, al pecado, a la mala manera de vivir, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mire que lo dice el final, versículo final. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, porque él era joven, era nuevo, como en el pastorado, y nadie te menosprecia, ¿no? Él iba a enfrentar gente que vivía en una mala manera de vivir, en el pecado, en la inmoralidad, y él tenía que llevar esta palabra, que la palabra es la que cambia y transforma a las personas, ¿no? Bueno, ¿cuánto dan gloria a Dios, eh? Le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a qué, a la sana doctrina. Amén a la palabra del Señor. Hasta aquí, ¿no? Gloria al nombre del Señor.